Listo, y ahí está grabando. Bueno, el día de hoy vamos a empezar a hablar de lo que es la teoría general del tributo y los elementos del tributo. Antes de empezar a hablar de ello, quiero hacer un recorderis de derecho administrativo, específicamente de derecho procesal administrativo. ¿Por qué es importante esto y por qué vamos a recordar esto? Porque sencillamente nosotros no estamos en un área distinta al derecho administrativo. Nosotros estamos en una, vuelvo y repito, en una subespecialidad del derecho administrativo que se llama derecho tributario. En ese orden de ideas, ustedes van a ponerse en contacto con la administración en sede administrativa para resolver las situaciones derivadas del proceso de fiscalización tributaria, y además se van a poner en contacto en sede jurisdiccional con el juez contencioso administrativo a efectos de solicitar el control de legalidad de ese acto administrativo. Recordando nuestras clases de derecho procesal administrativo, entonces tenemos que el acto administrativo tiene tres elementos y o requisitos. Entonces tiene primero un elemento de existencia, segundo tiene unos elementos de validez y tercero tiene unos requisitos de eficacia o elementos de eficacia. Entonces, en relación con los elementos de existencia del acto administrativo, y voy a hablar del acto administrativo porque es que nosotros no vamos a ver una cosa distinta en esta materia que actos administrativos. El acto mediante el cual la administración emite una liquidación oficial de revisión o una sanción es un acto administrativo. Entonces hay que volver a recordar esas nociones de actos administrativos. El acto administrativo tiene un elemento de existencia. Tiene unos elementos de existencia, como lo es que se haya expedido. El segundo, que es cumplir con todo requisito sustancial o elemento formal, parte de la esencia del acto, sin el cual necesariamente no puede existir. Como por ejemplo, si usted trabaja en la rama judicial, que el ministro de Minas y Energía le elabore un acto de insubsistencia y lo despida. Es un requisito tan grosero que no podría decirse que el acto existe por un factor tan ostensible de competencia o cualquier otro factor, o que el ministro de Transporte emita un acto administrativo reformando la rama judicial. Es algo que no tendría una consecuencia lógica y por lo tanto el acto administrativo no podría existir. Luego tenemos unos elementos de validez como son la competencia, los elementos de competencia, el objeto, los motivos, las formas y los fines. Estos elementos que yo les acabo de mencionar, que son de carácter doctrinal, se encuentran contenidos en el artículo 84 del CCA y 137 del nuevo Código Contencioso Administrativo, del CEPAC. Ahí en esa parte. Estos elementos de validez nos van a señalar que la validez hace referencia a que un acto administrativo existente y que está produciendo efectos jurídicos en el ordenamiento pueda tener la posibilidad de ser anulable por carecer de alguno de estos elementos, que nos van a indicar que a falta de uno, ese acto administrativo es espurio, debe expulsarse del ordenamiento jurídico porque viola el principio de legalidad. Y un tercer elemento, unos terceros requisitos son los requisitos de eficacia, que hace referencia a que el acto administrativo produzca efectos jurídicos. ¿Y cómo produce efectos jurídicos ese acto administrativo? A través de la publicación o notificación de ese acto administrativo. Entonces tenemos una serie de elementos en relación con los cuales
únicamente se va a solicitar la nulidad y el restablecimiento del derecho cuando la administración transgreda los requisitos de validez de ese acto administrativo. Pues si el acto administrativo transgrede requisitos de eficacia, es decir, de producción de efectos jurídicos, la administración le materializa o le ejecuta un acto administrativo que no ha sido notificado, entonces la acción procedente es la de reparación directa, porque ahí hay un verdadero hecho administrativo o una vía de hecho, como anteriormente se podía clasificar, debido a que no media un acto administrativo de por medio, con lo cual se pudiera generar una operación administrativa. Aquí lo que hay es un simple hecho de la administración. Lo mismo a falta de los requisitos de existencia. Si se está diciendo que no existe acto administrativo, entonces la acción procedente es la de reparación directa y no la de nulidad y restablecimiento del derecho. Eso es importante porque cuando ustedes se encuentren en una situación donde el acto administrativo no ha sido notificado, si ustedes son operadores judiciales y les llega al despacho una acción de nulidad y restablecimiento del derecho porque el acto administrativo se notificó, eso es un problema de eficacia del acto administrativo y no de validez. Y en relación con los asuntos de eficacia, la acción procedente es la de reparación directa, al igual que en relación con los elementos de existencia. En ese orden de ideas tenemos que, frente a las causales de inexistencia y causales de existencia, aquí aplicamos el principio de oposición. Si yo digo que un acto administrativo existe, deben haber unas causales de existencia de ese acto administrativo. Y si yo digo que existen unas causales de existencia, en virtud del principio de oposición, hay unas causales de inexistencia. Entonces, siempre que yo les hable de inexistencia del acto administrativo, la forma de controvertir esa actividad administrativa lesiva de la administración será la acción de reparación directa. Estos elementos de existencia los vamos a encontrar, de los actos administrativos, los vamos a encontrar en la sentencia de la Corte Constitucional C-69 del 95. Y nos va a señalar entonces que el acto administrativo debe haber sido expedido formalmente y que debe cumplir con todo requisito sustancial o elemento que forma parte de la esencia del acto, que sin él necesariamente no puede existir. Como por ejemplo, no puede existir un acuerdo municipal sin consejo que lo expida, un acto administrativo sin contenido, un acto administrativo expedido por alguien que no es funcionario ni está autorizado por la ley, que era lo que anteriormente les comentaba. Bajo ese tipo de supuestos que son tan evidentes, ostensibles, ese acto administrativo tendría que decirse que no existe. Y si el acto administrativo no existe y usted se lo está materializando, entonces usted no va a solicitar el control de legalidad de ese acto porque el acto no existe. Usted no puede pedir que le controlen lo que no existe. ¿Pero qué sí existe? Un hecho de la administración o una actividad administrativa que lo va a solicitar a través de la acción de reparación directa. Entonces, en principio, los actos inexistentes no obligan, no se pueden anular. ¿Por qué? No se puede anular lo que no existe. Si se admite una demanda, se declara la inexistencia o ineficacia. Carece de presunción de legalidad este acto inexistente. Si se ejecuta, es una vía de hecho, como venimos hablando. La ley no establece las causales de inexistencia, sino de nulidad. Estas causales de existencia son de desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional y de desarrollo doctrinal. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Me van cogiendo lo que les estoy diciendo? ¿Aló? Sí, profe, está claro. Sí, profe. Listo. Entonces, aquí vamos a los elementos de validez. Otra vez, si yo tengo algo bueno, necesariamente debe de existir algo malo. Principio de oposición. Si hay arriba, hay abajo. Entonces, si yo tengo unos elementos de validez o unas causales de validez que me señala el artículo 137 del CEPACA y artículo 84 del CCA y la doctrina, entonces yo también voy a tener unas causales de invalidez de esos actos administrativos.
Entonces, esos elementos de validez que están a su izquierda van a ser el sujeto, el objeto, los motivos, la forma del acto y los fines. Y a su izquierda vamos a tener las causales de invalidez. Entonces, dentro de las causales de validez vamos a tener un sujeto, que es el emisor, y un destinatario. Como causal de invalidez, dentro de las normas que deberían fundarse o como causal genérica, tenemos que ese acto administrativo pueda no haber sido expedido por la persona, por el funcionario competente, como por ejemplo, que el recurso, un momento. ¿Sí? No, no hay, señor. ¿Por dónde íbamos? Ah, el sujeto que emite el acto puede que no sea el indicado, como por ejemplo en la división de documentación hay una persona que emite ciertos actos y en la división jurídica hay otra persona que emite ciertos actos. En la división de liquidación te emiten el acto administrativo de liquidación oficial de revisión y en la división jurídica te emiten el acto administrativo mediante el cual se resuelve ese recurso. Entonces, si usted ve que el funcionario competente no le está emitiendo el acto, ahí se configura una causal de invalidez por la cual usted puede atacar ese acto. El segundo, el objeto de acto, hace referencia a una competencia subjetiva y una competencia objetiva. La competencia objetiva, que el acto que se esté pidiendo esté relacionado con el objeto de lo que se esté tratando. Y la competencia subjetiva está relacionada igualmente con la persona quien emite y hacia quién es destinatario el acto administrativo, porque también puede ser que el acto administrativo lo esté pidiendo una autoridad competente, pero se esté vinculando a una persona que no esté relacionada en ese procedimiento administrativo. Acá viene una parte importante, como son los motivos. Todo acto administrativo debe estar motivado. Un momento, que me están haciendo como una solicitud de... Puedes repetir. ¿Qué necesitas que te repita, Lina Marcela? Lina. ¿Aló? Lina Marcela Jaimes, del objeto. Objeto. Listo. El objeto es de lo que se trata el acto, la materia, lo que se va a resolver. Entonces hay dos tipos de competencia, una objetiva y una subjetiva como tal. La subjetiva la podemos encauzar dentro de los sujetos. Hay un sujeto emisor y uno destinatario. Que en la subjetiva el emisor sea la autoridad competente para poder emitir ese acto administrativo y el destinatario que sea la persona que en verdad esté involucrada dentro de los hechos de la administración, y la objetiva, que lo que se esté resolviendo, adelantando o decidiendo haga referencia a las causas que originaron el procedimiento administrativo. Cuando yo coloco aquí, primero, vulneración de las normas en que deberían fundarse genéricas, eso hace referencia a que cualquier transgresión del derecho encaja dentro de esa causal. Todo, porque todo lo que no esté de acuerdo a la ley es una violación al principio de legalidad, y por eso se llama violación a las normas que deberían fundarse, de tal manera que todas estas causales que están aquí abajo encajan, dentro de la causal de violación de las normas en que deberían fundarse. ¿Está más claro así? Lina, es mejor que hables porque si quito la diapositiva me enredo para poderlas poner nuevamente.
Sí, profe, ya, claro. Listo, entonces tenemos los motivos. ¿Qué son los motivos? Son unas razones verdaderas, válidas, de peso que debe dar la administración y que debes poner para poder resolver esa situación en particular. Entonces, esos motivos tienen unas características. Primero, que sean expresos, que estén escritos en ese acto administrativo, que tenga un sustento fáctico, que te digan qué fue lo que pasó, cuáles fueron las circunstancias de hecho, y los elementos de carácter jurídico que estaba empleando la administración para poder decidir esa situación particular y concreta. Que sean ciertos, hombre, que te diga la verdad la administración, que no se invente circunstancias que no existen o que se invente pruebas o que te diga que tu liquidación oficial de revisión hace referencia a tal circunstancia cuando eso no es así. Buena fe, que la administración lo haga acorde a las normas que establece la Constitución y la ley tributaria, que sea seria y adecuada, que se ajuste a los presupuestos reales de lo que se está presentando, que sea suficiente, es decir, que no te diga un pedacito y quede a medias, esa... Que no te diga un pedacito y quede a medias la sustentación y tú no te enteres por completo qué es lo que está pasando. Y última, evitar las fórmulas genéricas, es decir, que con el mismo contenido o la misma argumentación de todos los actos administrativos, como por ejemplo de la liquidación oficial de revisión, le hagan todas las liquidaciones oficiales de revisión. ¿Quién me dice por qué no se puede elaborar fórmulas genéricas para emitir un acto administrativo? Cada situación fáctica será diferente, ¿no? Claro, cada situación fáctica es diferente. Tu impuesto puede ser un impuesto del orden municipal, el del otro puede ser del orden departamental, el del otro del orden nacional. Tus sumas van a ser distintas. De pronto a ti lo que te están haciendo es un procedimiento de fiscalización porque tú colocaste unos costos que no constituían costos y deducciones que no constituían deducciones, y el otro está metiendo exenciones que no correspondían. Esto es un derecho que de pronto al que no está estudiando la parte genérica, teórica, le puede parecer como complejo, pero en realidad no es complejo. Esta materia es muy fácil. Lo que pasa es que hay que aprenderse términos técnicos para que se facilite todo. Si ustedes se aprenden las definiciones técnicas, así sea que no se las aprendan, cojan su cuaderno y tenganlas en un papelito, y tengan en un papelito las definiciones que yo les voy a ir dando, se les va a facilitar el entendimiento de todo. Ay, ¿qué le pasa? Listo. Entonces, del otro lado tenemos que la falsa motivación puede desconocer la realidad de los hechos, fundamentarse en hechos inexistentes o en hechos insuficientes. En la forma de expedición del acto, esta forma de expedición del acto hace referencia al procedimiento en cómo se emite el acto, la estructura de ese acto y la motivación también, de cierta manera. ¿Por qué aquí vemos la motivación en esta parte de la forma del acto y la forma de los motivos? Porque la jurisprudencia y la doctrina han manifestado que la falta de motivación es distinta a la indebida motivación. ¿Qué diferencia hay entre falta de motivación e indebida motivación? ¿Quién me dice? Recuerden sus clases de procedimiento administrativo. La falta de motivación vendría siendo como la inexistencia de argumentos que soporten el acto administrativo. Y la motivación indebida, si no estoy mal que lo dijo, es cuando se utilizan los argumentos erróneos para soportar o para sustentar el acto administrativo. Listo. Entonces, en una sí la tienes, porque es indebida.
te están diciendo mentiras, te están utilizando interpretación equivocada de las pruebas, se están inventando situaciones de hecho y de derecho que no corresponden a tu situación específica para poder, y te está generando un perjuicio, pero existe una motivación. En cambio, en la falta de motivación, la motivación no existe por ninguna parte. Y dentro de la forma de expedición del acto o la forma que debe tener el acto, la motivación es un elemento fundamental, salvo que la ley expresamente diga que este acto no debe llevar motivación, tales como los actos de insubsistencia de empleados de libre nombramiento y remoción, que lo único que exigen es que se le haga una anotación en la hoja de vida interna de las personas en la institución por razones o fines de manejo y confianza, como por ejemplo los empleados de los despachos de los secretarios de la alcaldía, los secretarios de la gobernación, los auxiliares de los magistrados de altas cortes, de tribunales, que son personas de libre nombramiento y remoción. Inclusive a los policiales, por la pérdida de la confianza, se les retira del servicio, a lo cual se llama procedimientos de retiro por facultad discrecional. Esas son las excepciones, pero todo, y siempre que la ley lo diga, pero en todo caso el acto administrativo debe ir motivado. Si no tiene motivación, entonces es un problema de la forma del acto, porque el acto te está diciendo que la jurisprudencia te dice que el acto tiene unas características de forma. ¿Cuáles son las características de forma? Procedimiento, estructura y motivación. Entonces, si el procedimiento ha sido violado, entonces yo voy a demandar la nulidad de ese acto por violación o expedición irregular de ese acto administrativo. ¿En virtud de qué? Del procedimiento. El acto administrativo está mal estructurado, entonces expedición irregular del acto administrativo por la estructura. Y falta de motivación. No me motivaron el acto administrativo, me impusieron la sanción de liquidación oficial de revisión y no me dijeron ni siquiera qué fue lo que hice. Falta de motivación. Tenemos los fines, que van a haber unos fines esenciales y unos fines específicos. Los fines esenciales están consignados en la Constitución política y en las leyes. Es decir, hacia lo cual debe ir apuntando ese acto administrativo en virtud del cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Y los específicos son cómo resuelvo esa situación particular y concreta en relación con el administrado tal al cual yo le inicié ese procedimiento administrativo. Por locura que sale que... Profe, porfa, ¿puede repetir esa parte? Listo, tenemos dos fines. ¿Cuáles son los dos fines? Los que hablamos en esa primera parte, en la clase pasada, que hacen referencia a cómo yo materializo los fines esenciales del Estado, que están consagrados ¿qué? En el preámbulo, artículo primero, segundo de la Constitución, 365 y normas especiales que desarrollen cada uno de esos fines, como la ley. Pero también tengo unos fines específicos, que me van a decir cómo resuelvo esa situación particular y concreta. ¿Quién está sonando algo aquí? Listo.
¿Hay alguna duda en relación con los fines? ¿Alguna duda en relación con esto? Profesor, disculpe, ¿podría dar un ejemplo en algún acto administrativo? En un acto administrativo, fines generales están en el artículo 338 de la Constitución y en el Estatuto Tributario Nacional, y específicamente en la parte que regula el procedimiento tributario. Esos son los fines generales que hacen referencia al adecuado recaudo de las rentas del Estado. Eso es un fin general. Un fin específico, quítate la plata a ti que has dejado de pagar, que te están haciendo un proceso de fiscalización tributaria por inclusión de exenciones de deducibles costos que no aplicaban y que hay valores por inexactitud. Entonces, específicamente es a ti que te están iniciando el proceso de fiscalización tributaria, la administración te va a imponer la obligación de devolverle lo que debiste haber pagado, que es un fin específico, y el fin general es asegurar el recaudo adecuado de las arcas del Estado a través del procedimiento de fiscalización tributaria. Entonces, uno es un fin general que consagra la norma y la Constitución, y el otro es el fin específico que es atinente al administrado en especial. ¿Está más claro así? Sí, profesor, muchas gracias. Listo. El desconocimiento del derecho de audiencia o de defensa, se viola el derecho a defenderse o a ser escuchado. Eso es también otra forma de cómo se puede controvertir la legalidad del acto. Entonces, desde un punto de vista doctrinal, sí, eso me olvidó esto. Desde un punto de vista doctrinal tenemos lo que es la nulidad versus la invalidez. Cuando hablamos de nulidad, estamos hablando de una circunstancia de carácter procesal, y cuando hablamos de invalidez, estamos hablando de una circunstancia de carácter sustancial. Usualmente utilizamos de manera indistinta estos términos, casi como el que habla de caducidad y prescripción, y se enreda la gente o los abogados cuando hablan de caducidad y prescripción, y todavía después de haber terminado su carrera a veces no encuentran, no tienen claridad sobre la diferencia entre caducidad y prescripción. Entonces, cuando yo hablo de una nulidad, es de carácter procesal, se genera en el proceso, es la que retrae la actuación. Cuando yo hablo de invalidez, que debería decirse invalidez, pero esto es una precisión de carácter doctrinal, porque cuando ustedes van a la jurisdicción contenciosa, el tribunal no le va, puede que le diga, declárese la invalidez del acto, pero normalmente le va a decir, declárese la nulidad del acto administrativo, tal. Entonces es como una parte ahí para que ustedes lo tengan en cuenta. En relación con los elementos de eficacia en contra de las causales de eficacia del acto administrativo, tenemos que también procede la acción de reparación directa. Entonces, ¿cuáles son los elementos de eficacia? La notificación del acto administrativo y la firmeza del acto administrativo. Si yo te materializo un acto administrativo que no está notificado, yo estoy incurriendo en una vía de hecho o en un hecho administrativo simplemente. Y si te lo materializo, te lo ejecuto sin que el acto administrativo esté en firme, es decir, que el acto administrativo todavía no se ha notificado, el acto administrativo no ha quedado, no se ha vencido el término de ejecutoria para materializarlo, o que ya perdió la fuerza de ejecutoria de ese acto, entonces la acción procedente es la de reparación directa. Y este elemento hace referencia a que pueda producir efectos legales. Entonces, teniendo claro estos tres apartes del acto administrativo, los elementos de existencia, los de validez y los de eficacia, pasamos a la teoría del tributo. Lo primero que hay que tener en cuenta son las relaciones del derecho tributario con otras ramas del derecho. La primera es con el derecho constitucional. Esta rama del derecho nos presenta al Estado en su estructura y organización, la división de los poderes, y nos describe la filosofía y la clase del Estado de que trata. Entonces, vamos a tener
unas dos prerrogativas importantes en el derecho constitucional que nos va a dar el artículo 338 de la Constitución, el 215, el 189 y el 300. ¿Cómo así? El 338 nos va a señalar la clasificación de los tributos, la facultad de creación, el punto de origen, la temporalidad, factores de competencia. Y el 215 nos va a señalar la posibilidad excepcional que tiene el presidente de la República de crear tributos. También nos va a señalar el artículo 189 y el artículo 300 de la Constitución la posibilidad que tienen las entidades territoriales en cabeza de su asamblea departamental y su consejo municipal de reglamentar los tributos previamente establecidos por el Congreso de la República. Es decir, el Congreso de la República crea la norma, crea el tributo y las entidades territoriales lo regulan siempre y cuando ese tributo que se ha creado sea del orden territorial. Y eso lo vamos a ver posteriormente. Con el derecho administrativo nos regulan normas que nos señalan cómo los organismos administrativos ejercen sus funciones, su competencia y nos muestran el aparato gubernamental en acción. Entonces vamos a ver con el derecho administrativo cómo se usa esto que acabamos de ver, los elementos de validez del acto, cómo utilizamos esos elementos de validez del acto para poder controvertir la actuación administrativa en sede administrativa y cómo solicitamos la nulidad de ese acto en sede jurisdiccional. Asimismo, vamos a ver cómo utilizamos el procedimiento, las normas de carácter procesal para llegar a ese punto. Con el derecho penal tenemos que es el que establece las sanciones que el Estado impone a los ciudadanos cuando ejecuten conductas en la sociedad. Es decir, no solo las sanciones de tipo penal o de privación de la libertad se le pueden generar a una persona que no está, que está al margen de la administración. Cualquier ciudadano puede cometer conductas relativas al derecho penal e inclusive ser juzgado por la jurisdicción penal en relación con ese tipo de conductas. Ejemplo, existe una figura dentro del derecho tributario que es la figura del retenedor, que aplica en los casos de retención de la fuente. Esa persona está obligada a remitir ciertas cantidades de dinero que la ley lo obliga, como por ejemplo en el caso de los empleadores, cuando le hace la retención en la fuente a sus trabajadores en virtud del impuesto de rentas, le quita ese dinero para que el trabajador no tenga que ir a cancelarlo ante la administración tributaria, pero ese empleador tiene la obligación de ir a reportar ese dinero que le está descontando al empleado. Si no lo entrega la administración tributaria, entonces él está incurriendo en algo que se llama peculado o en un tipo penal nuevo que desarrolló el artículo 338 de la ley 1819, que es la omisión de activo, la omisión de agente retenedor o recaudador. También puede ocurrir que sea el mismo comerciante que está cobrando el IVA y el comerciante no le cobra el IVA al que está comprando, pero no reporta el IVA a la administración tributaria, es decir, se está quedando con el IVA. Eso también constituye un delito. Entonces vemos cómo personas particulares eventualmente podemos estar incursos en delitos contra la administración pública en lo relativo a la retención de las sumas del tesoro. Profe, una pregunta. Cuéntame. Bueno, ahí con ese tipo que mencionaba, pues por el nombre que habla de omisión, ¿se aplicará ese de omisión simplemente cuando haya falta de dolo y cuando haya dolo se aplica el de peculado? ¿O
cómo funciona eso, uno solo. Este es un tipo penal específico que aplica solamente para aquel que tiene la calidad de retenedor o recaudador. Ejemplo, si yo soy el comerciante y te estoy vendiendo televisores, yo te saco el precio. El precio es de 100 pesos el televisor, más el IVA son 119. Entonces tú como comprador me pagas 119, yo recibo los 119 y yo estoy en la obligación de reportar los otros 19 hasta a la administración tributaria, pero yo no los reporto, sino que me los guardo en el bolsillo. Ahí yo estoy incurriendo en ¿qué? En una omisión de agente recaudador, que sería el responsable, porque el comerciante en ese evento funge como un recaudador de impuestos de la administración, específicamente con el impuesto del IVA. Entonces ahí se le aplicaría este tipo penal que es específico para esta circunstancia, la omisión del agente recaudador. ¿Está más claro así? Sí, señor, gracias. Listo. Entonces, con el derecho procesal, ¿qué relación tenemos? Tenemos mucha. ¿Por qué? Porque así como en el derecho administrativo tenemos un articulito, creo que es el último, el 300, ya les digo, me busco el código. Tenemos un articulito en el CEPACA y en el CCA que nos dice que todos los aspectos no regulados se remiten ¿a qué? Todos los aspectos no regulados en el CEPACA se remiten ¿a dónde? General del proceso. Al Código General del Proceso, y anteriormente dice 306, en los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código de Procedimiento Civil, el antiguo Código de Procedimiento Civil o General del Proceso, en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones. Entonces, normalmente, ¿qué no es compatible en esta parte del derecho tributario, lo que está en el Estatuto Tributario? El libro quinto, que hace referencia a la parte probatoria, porque si bien el Estatuto Tributario tiene unas regulaciones probatorias, todas las situaciones procesales y probatorias que no estén reguladas en esa parte del Estatuto Tributario se van a regular por el Código General del Proceso. Entonces, en materia de pruebas, tenemos que existen ciertos vacíos probatorios, se van a tener en materia de pruebas todo lo que esté regulado en el Código General del Proceso. Esa es la verdadera importancia del derecho procesal. Entre otras cosas, porque volvemos al mismo punto, el derecho administrativo no está en una sola norma. Nosotros no tenemos el Estatuto Tributario y nos habla de tributo, pero si todo estuviera en el Estatuto Tributario fuera maravilloso. Aquí tenemos una cantidad y cantidad de normas que van a modificar, reformar, adicionar el Estatuto Tributario y que van también a estar en otras disposiciones que a veces se hace muy dispendioso poder estudiar esta materia por la cantidad de regulaciones normativas. Y es natural de una materia que haga referencia al fisco, a los dineros del Estado, porque la sociedad es cambiante, la economía es dinámica y se necesita hacer las modificaciones pertinentes para que se pueda tener el flujo de caja adecuado. Y créanme que después de esta pandemia se viene una reforma tributaria para poder solventar todas estas situaciones que se han presentado a causa del COVID. Con el derecho internacional, en ocasiones los estados deben entrar a formalizar convenciones en los que se tienen en cuenta aspectos de tributación para evitar que países tengan doble tributación. Se hacen algunos tipos de exenciones tributarias. Si bien esto ya sería parte del derecho arancelario, el derecho arancelario no es más que un derecho tributario, pero que mira hacia otras ramas o hacia otras perspectivas. En los tributos aduaneros, los tributos aduaneros están compuestos por el arancel de importación y el IVA, que son las dos cosas que se pagan. Entonces, pero no dejan de ser tributos, lo que pasa es que son tributos aduaneros o tributos aduaneros. En ese orden de ideas se generan mecanismos
de coparticipación o de cooperación entre dos estados para que vaya o exista mayor flujo de ingresos, como por ejemplo un tratado de libre comercio. Podría ser donde existen específicas reglamentaciones o exenciones tributarias a los productos que vengan de ese país y viceversa. Con el derecho privado, ¿qué relaciones tenemos? Con el derecho civil tenemos que las personas naturales y jurídicas pueden ser contribuyentes, como por ejemplo en los contratos, las personas que deben pagar timbre en virtud del tipo de contrato que están celebrando y la cuantía de ese contrato. Entonces, en las relaciones de orden horizontal con otro civil, relaciones contractuales, también puedo terminar siendo sujeto pasivo de la obligación tributaria, lo cual tiene una relación directa con el derecho tributario. Con el derecho comercial existen las mismas figuras que en el derecho civil, pero aplicadas a los comerciantes, como por ejemplo en las sociedades comerciales, cuando la sociedad paga el impuesto de renta o el impuesto de ventas. En materia laboral, ¿qué relación tiene? Bueno, si bien en materia laboral el derecho laboral regula todas las agremiaciones y el derecho laboral individual, colectivo, seguridad social y todo lo que trate del salario directa o indirectamente del empleado, también ese empleado debe tributarle al Estado por el solo hecho de vivir en sociedad y puede que el Estado le dé o le entregue algún tipo de exención tributaria en relación con el impuesto de renta si es procedente o efectúa algunos tipos de retenciones a su salario. Y es ahí donde opera también el derecho tributario. ¿Pero qué es el derecho tributario? Entonces definamos qué es el derecho tributario en estos momentos. Definamos qué es el derecho tributario. El derecho tributario hace parte del derecho público, como ya lo habíamos dicho, y dentro de este como integrante del derecho administrativo. Es decir, es la rama especializada del derecho público que trata las relaciones fiscales entre la administración y los ciudadanos. Esa podría ser la definición más genérica de lo que es el derecho tributario. Ahora citemos algunos autores base del derecho tributario que nos van a señalar que el derecho tributario es aquella parte del derecho administrativo que expone los principios y las normas relativas a la imposición de la recaudación de los tributos. Eso nos lo va a decir Donato Gianni, y por otra parte, Enciso Vanoni nos va a señalar que es aquella rama jurídica que estudia el nacimiento, modificación y extinción de la relación jurídica del tributo. Entonces, aquí tenemos que el tributo o tributo son las prestaciones impuestas por el Estado para su propio sostenimiento. Porque sin el tributo, rendirle tributo a la administración en billete, la administración no puede funcionar, no puede prestar los servicios públicos que habíamos señalado, están en el artículo 365 de la Constitución. Entonces, tenemos una división de carácter sustancial y una división de carácter procesal. La división de carácter sustancial la vamos a tener en el artículo 338 de la Constitución, como habíamos hablado. ¿Quién me regala la lectura del artículo 338 constitucional? ¿338? ¿Quién lo lee? ¿Aló? ¿Sí me oyen? Artículo 338 de la Constitución Nacional. En tiempos de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales. Vamos a leer despacito ese artículo y vamos a analizar, porque esto es la base de lo que vamos a estudiar. Si no entendemos ese artículo, estamos fritos. Entonces, reléelo y léelo con su avena. Ok. En tiempo de paz, solamente... En tiempo de paz. ¿Cuándo es tiempo de paz?
de normalidad. ¿Y cuándo es tiempo de normalidad jurídicamente? El tiempo de paz es cuando no estamos dentro de las circunstancias que señala el 215, el 214, que habla de los estados de excepción, que son el de orden social y económico y el de conmoción y guerra exterior. Entonces, si no estamos en un estado de excepción, entonces estamos en tiempo de paz. Y si estamos en tiempo de paz, continúa. Solamente el Congreso, las asambleas departamentales. Entonces, si no estamos en estado de excepción, solamente el Congreso es el que va a regular los tributos. Pero entonces aquí hay una partecita de este artículo que le genera confusión, dolor de cabeza y le dan ganas de estrellar la Constitución al que está leyendo esta vaina sin leer jurisprudencia. Léeme lo que dice ahí. Ya sabemos que es tiempo de paz. Solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. Listo, ¿qué entiendes de eso tú? Que estos son los únicos, o sea, que en tiempo de la normalidad, como ya lo dijo usted, excepto las excepciones del 214, estos son las entidades, pues que pueden, como tal, ¿cómo lo explico? Entonces, ¿tú crees que las asambleas y los consejos también pueden imponer tributos? Pues según la norma, son las que pueden hacerlo. Las que pueden. O sea, que el Consejo de Barranquilla puede crear un tributo. Y el municipal y la asamblea departamental puede crear un tributo departamental. Por eso les estoy diciendo que este artículo hay que leerlo con calmita. Porque el que lee esto entiende que el Congreso, las asambleas y los consejos tienen la facultad de crear e imponer tributos, y no es así. Solamente el Congreso de la República tiene la facultad de elaborar tributos, ya sean del orden nacional, del orden departamental y del orden municipal. Las asambleas y los consejos departamentales únicamente tienen asignada la función de ¿qué? ¿Quién me dice? Del recaudo. Regularlo. No. Regular. De reglamentar el tributo que previamente ha sido creado por el Congreso, dependiendo del orden del tributo, que lo va a señalar la norma. La norma te va a decir, crece el impuesto de alumbrado público, que es del orden municipal, y serán los consejos municipales los que reglamentarán los elementos de ese tributo. Entonces le dice el Congreso, caca, no toques al departamento porque ese impuesto no es departamental. Caca, no toques a la nación, no toques porque ese impuesto no es nacional, es municipal. Entonces es el Consejo Municipal, a través del Estatuto Tributario Municipal, que va a regular los elementos de ese tributo. Lo está creando el Congreso, pero el municipio está regulando los tributos. Eso no lo dice el artículo constitucional, lo dice la jurisprudencia, y por eso los mandé a hacer el taller a que leyeran la jurisprudencia. Ay, la gente se molesta. ¿Qué era lo que iba diciendo? Eso no lo dice en la Constitución, sino en la jurisprudencia. Bien, la jurisprudencia, ajá. Eso lo dice la jurisprudencia que les mandé a que hicieran la relatoría. Entonces, tenemos los artículos, sigamos. ¿Qué más dice ese artículo 338 de la Constitución? Municipales podrán imponer ¿qué? Contribuciones fiscales o parafiscales. Entonces ahí tenemos dos tipos de tributos. Las contribuciones fiscales, que serían ¿qué? ¿O a qué le llamamos nosotros contribuciones fiscales? Contribuciones fiscales o impuestos. impuestos.
son los impuestos propiamente dichos o contribuciones fiscales. ¿Y qué son las contribuciones parafiscales? Son las contribuciones propiamente dichas. Entonces, cuando ustedes les hablan de impuestos y contribuciones, les están hablando de contribuciones fiscales y parafiscales para que ustedes no se embolaten. Es la misma vaina, solo que les están poniendo un nombre distinto, pero es lo mismo. Continúa con la lectura, mi vida. ¿Eso que acabo de explicar está claro? Pues entiendo que sean, o sea, no sé si estoy muy clara. Cuéntame, ¿quién no entendió esa partecita? Profe, o sea, al decir que fiscales y parafiscales a la larga son impuestos, pero no logro entender la diferencia. No, no son impuestos. Los impuestos son las contribuciones fiscales. Ok. Anoten, eso yo se lo puedo explicar más adelante, pero para que lo tengan claro, contribuciones fiscales, primero, contribuciones fiscales o impuestos. Segundo, contribuciones parafiscales o simplemente contribuciones. Okay. Profesor, es que yo creo, disculpe, que ahí es donde se genera como la duda, esas contribuciones más bien como regalías en la parafiscal. No, eso es otra cosa. Anótenlo así como les estoy diciendo, que apenas estamos viendo, mira el título, división del derecho tributario. Cuando veamos la división del tributo, la clasificación del tributo, ahí les voy a explicar más a profundidad esta partecita, pero anótenlo como yo les estoy diciendo. Compañero, cierra el micrófono. Listo, entonces, continuamos con la lectura del 338. Bueno, la ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar directamente. Oído. Objetivos. Repite. ¿Las ordenanzas que emiten quién? ¿Quién emite las ordenanzas? La ley, las ordenanzas, acuerdos, las ordenanzas. El Senado. ¿Qué entidad emite la ordenanza? El Congreso. Las ordenanzas, las asambleas. Las asambleas departamentales. Son leyes y reformas constitucionales a través de actos legislativos. Las ordenanzas las emite ¿quién? La Asamblea Departamental, y los acuerdos son del Consejo Municipal. Entonces, a través de ordenanzas y acuerdos del Consejo, las entidades territoriales fijarán. ¿Qué fijarán? ¿Qué van a fijar? Los sujetos activos y pasivos. Los sujetos activo, pasivo, y pasivos. hechos, Los hechos. bases gravables Las bases y las tarifas de los impuestos. y las tarifas de los impuestos. Las tarifas de los impuestos. Listo, entonces ahí tenemos unos elementos del tributo. Entonces, miren todo lo que hemos sacado de este primer parrafito. Un poquito enredado, pero miren toda la información que hemos sacado de este parrafito. Hemos sacado un factor temporal en tiempo de paz, un factor de competencia, de expedición y reserva de ley del tributo, el principio de reserva de ley que está por parte del tributo, las asambleas, principio de competencias por factores territoriales, imponer contribuciones fiscales y parafiscales. Estamos hablando de dos de las clases de los tributos, es decir, de los impuestos y de las contribuciones parafiscales. Estamos hablando de el acto administrativo a través del cual se van a regular ¿qué? Los elementos del tributo. Y ahora en el segundo inciso, continuamos con la lectura. ¿Quién continúa con la lectura? La ley. La ley. Ajá. La ley, las ordenanzas. La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobran a los contribuyentes. Listo, las tasas sería otra clase de tributo. Entonces tenemos contribuciones fiscales, parafiscales y tasas, o impuestos, contribuciones parafiscales y tasas, que serían las tres clases de tributos, que cobren a los contribuyentes. Y aquí tenemos otro elemento, que es
la definición de tasa. ¿Quién continúa con la lectura? Para que podamos hacer bien este ejercicio, todos tienen que tener el artículo en la mano y estar leyendo y subrayando y anotando. ¿Quién continúa con la lectura? Las tarifas de las tasas, bueno, y contribuciones que cobren a los contribuyentes. Entonces, como recuperación de los costos de los servicios que prestan o que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen. Listo, entonces acá tenemos una diferenciación. Dice, como recuperación de los costos de los servicios que presten. Esto sería la definición de tasa. O como participación en los beneficios que les proporcionen. Esto sería contribución para fiscal. Pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios y la forma de hacer su reparto deben ser fijados por la ley, la ordenanza y los acuerdos. Por principio de competencias otra vez. Oído. ¿Quién me lee esta partecita? El tercer inciso. Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea resultado de hechos ocurridos durante un periodo determinado, no pueden aplicarse sino a partir del periodo que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo. ¿Qué entendiste por ello? ¿Qué se entiende de ese inciso? ¿Quién me lo explica? Profe, una pregunta. ¿Esto tiene que ver con el principio de la irretroactividad tributaria que se ha... Es el principio de la irretroactividad de la ley. Si tú sacas un tributo a través de una norma o lo reglamentas a través de una ordenanza o un acuerdo modificando la tarifa del tributo, entonces tú no vas a pretender cobrarle, si sacaste la norma, hoy que es 21 de mayo del 2020, esa tasa nueva que tú estás aplicando, aumentaste la tasa o la tarifa, esa tarifa nueva que tú estás colocando, se la vas a aplicar del 21 de mayo del 2020 hacia adelante a las personas que incurran en el hecho generador de ese tributo. No le vas a aplicar la tarifa nueva a las personas cuyo hecho acaeció con anterioridad al 21 de mayo del 2020, porque eso violaría el principio de irretroactividad de las normas y estarías aplicando de manera retroactiva normas tributarias que te lo están colocando en la Constitución por la importancia del principio, porque esos principios ahora los vamos a ver posteriormente que están en las normas y en el Estatuto Tributario, pero este es de orden y relevancia constitucional, porque la administración puede y a veces te puede terminar aplicando inclusive hasta un procedimiento tributario que emitió con posterioridad a una situación de derecho que se regula con anterioridad. No sé si me están entendiendo esa partecita. ¿Aló? Sí, claro, profesor. Listo. Sí, profe. Entonces sigamos al 151 de la Constitución. Al 150, perdón. ...150... corresponde al Congreso hacer las leyes por medio... corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas se ejercen las siguientes funciones. 2 puntos. Y el numeral 11 nos dice... ¿Qué dice el numeral 11? ¿Me lo lee? Establecer Nacionales y fijar los gastos de la administración. Establecer las rentas nacionales y fijar los gastos de la administración. Y establecer las contribuciones fiscales y excepcionalmente contribuciones para fiscales en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley. Entonces, aquí vemos entonces el principio de reserva de ley. ¿Qué entendemos por principio de reserva de ley? Que solo el Congreso puede regular ciertos asuntos, en este caso hablamos de rentas nacionales.
que solo el Congreso puede regular esa materia específica. Es decir, caca no toques porque eso es competencia del Congreso. Caca no toques, eso es competencia del Congreso. Entonces vamos al 300, que regula las competencias ¿de quién? De las asambleas departamentales. ¿Quién me lee el artículo 300, numeral 4? Decretar de conformidad con la ley los tributos y contribuciones necesarios para el cumplimiento de las funciones departamentales. Listo. El artículo cuarto del numeral, el artículo 313, numeral 4. ¿Quién lo lee? 313, numeral 4. Señora. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. Listo. Entonces, ¿qué debe entenderse por estas dos competencias de las asambleas departamentales y los consejos municipales? Que ese tributo previamente fijado o establecido por el Congreso y que se lo cedió al departamento o al municipio, deben ser reglados o regulados a través de los estatutos tributarios del orden departamental o municipal, que se encuentran incluidos ¿en dónde? En un acuerdo del Consejo o en una ordenanza del departamento, de la Asamblea Departamental. Entonces, vámonos al artículo 215. 215 de la Constitución. Profe, ¿puede repetir eso último, por favor? El Congreso fija o emite el tributo. El único que puede crear tributos en Colombia en tiempo de paz, oído, en tiempo de paz, y cuando le salga esa vaina en un parcial, en un examen de la rama, verifiquen que diga la palabrita en tiempo de paz. Si dicen tiempo de paz es el Congreso. Pero si le quitan la palabrita en tiempo de paz, ¿a quién habilita? Presidente. Al presidente de la República. ¿Por qué lo habilita? Porque los estados excepcionales le dan esa atribución. Exactamente, porque ya no estamos en tiempo de paz. Si no estamos en tiempo de paz, el presidente en el estado de excepción de conmoción interior, como estamos en este momento, lo habilita para poder crear un tributo que va a terminar siendo controlado por la Corte Constitucional, ese tipo de actos administrativos proferidos como consecuencia del estado de excepción, pero tiene la posibilidad de hacerlo porque ya no estamos en tiempo de paz. Entonces, primero, artículo 338 nos dice, y artículo 150 nos dice que el Congreso es el único organismo del Estado que tiene la facultad en tiempo de paz de crear tributos. Ahí no hay tu tía que valga. No, que es que la Asamblea, que el Consejo, que ahí dice en la Constitución, nada, está malo, eso no es así. Es el Congreso. Lo que hace o cuál es la función de la Asamblea Departamental y los consejos municipales: regular los elementos del tributo previamente fijados por ¿quién? Por el Congreso de la República, que es el que emite la norma y que siempre y cuando ese tributo haya sido asignado por el Congreso de la República a una entidad departamental, porque jamás y nunca un acuerdo municipal o una ordenanza departamental va a regular tributos que sean de competencia del orden nacional, porque los tributos de competencia del orden nacional los va a regular o el estatuto tributario o la misma norma que los está creando. ¿Eso está más claro para la persona que me hizo la pregunta? Profe, y cuando no estamos en esos tiempos de paz, bueno, se le da la atribución al presidente del Ejecutivo. No pasa lo mismo en los departamentos y municipios. No podrá el alcalde o gobernador hacerlo. No, solamente... Leamos el artículo 215
que es en el que estamos. Regálame la lectura. ¿Quién me regala? Artículo 215. Ujú. Cuando sobrevengan los hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 Para que ahí, perturben o ¿cuáles son los hechos previstos en el 212 y 213? El 212, estado de guerra exterior. Colombia se está dando plomo con Venezuela. Estado de conmoción interior. La guerrilla está bombardeando el país. Estado de excepción en relación con el orden económico, social y ecológico del país, COVID-19. Esos serían los 3 ejemplos de los estados de excepción. Entonces, cuando sean situaciones distintas al 212 y 213, relacionadas con el orden, específicamente relacionadas con el orden económico, social y ecológico del país, entonces, continúa la lectura. que perturben o amenacen con perturbar en forma grave e inminente el orden económico y social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá el presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el estado de emergencia por periodos hasta de 30 días en cada caso, que sumados no podrán exceder de 90 días en el año calendario. Mediante tal declaración, que deberá ser motivada por el presidente con la firma de todos los ministros, dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. Estos decretos esos decretos con fuerza de ley, si bien son actos administrativos y dentro de la teoría de la jurídica de la pirámide que él señala, tenemos que la Constitución está por arriba, debajo la ley, debajo los actos administrativos de carácter general, debajo los actos administrativos de carácter particular y debajo las normas de carácter privado como resoluciones privadas o decisiones de las empresas o contratos. Tenemos que ese acto administrativo que estaría inicialmente por debajo de la ley, como decreto ley se sobrepone al mismo nivel de cumplimiento. ¿Para qué? Para poder materializar eso, o conjurar esa situación de orden público. Entonces, seguimos estos decretos. Estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el estado de emergencia y podrán en forma transitoria establecer nuevos tributos o modificar los existentes. En estos últimos casos, las medidas dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso durante el año siguiente les otorgue carácter permanente. Listo. El gobierno... Continúa. El gobierno, en el decreto que declare el estado de emergencia, señalará el término dentro del cual va a hacer uso de las facultades extraordinarias a que se refiere este artículo y convocará al Congreso. Y si este no hallare reunido para los 10 días siguientes al vencimiento de dicho término. Continúo. No, ya déjalo hasta ahí. Es bastante extenso el artículo. Lo importante era que ustedes que tuvieran en cuenta o vieran de qué manera el presidente de la República puede crear nuevos tributos en esta situación específica. Entonces, si yo, ¿cómo es tu nombre, Aida? María José. Oído. Si yo te pregunto, ¿quién puede crear tributos en Colombia? ¿Tú qué me respondes? Puede crear tributo, como no tiene la palabra en tiempo de paz, podría ser también el presidente. Si tuviese la palabra en tiempo de paz, sería únicamente el Congreso. Y si te digo en tiempo de paz, ¿quién puede crear tributos? Entonces la respuesta sería únicamente el Congreso. Únicamente el Congreso de la República. Entonces, ¿y cómo los puede crear el presidente? A través del artículo 215. La palabrita clave. 2 palabritas clave.
Con la firma de todos. Ah, Deberá ser motivado. ah. Pero estoy señalando. Declarando estado de emergencia. Sí, pero mierda, ya se jodió esta vaina. Vamos a ver. No. Vamos a ver esta vaina. Listo. De manera excepcional y transitoria, te lo estoy señalando aquí en el tablero. De manera excepcional y transitoria a través del estado de excepción de cómo es que es de orden social y político, pero es de manera excepcional y transitoria. Entonces eso era lo que quería que me dijeras. También tenemos una parte del derecho tributario de la cual veníamos hablando, que está en el libro quinto del Estatuto Tributario y hace referencia a la aplicación del derecho tributario. Se nos está acabando la clase y no vamos a poder socializar las preguntas, pero yo necesito que se vayan con esto dado para que entiendan bien lo que leyeron, porque si no les explico esta vaina, no van a entender bien la sentencia. Entonces, según la sentencia C-260 del 2015 que yo les mandé, tenemos una división del tributo. Estos son los elementos del tributo. ¿Dónde encontramos esa vaina? En el artículo 338 de la Constitución Política, que nos dice una cantidad de vainas enredadas en 3 parrafitos bastante complejos. Pero acá lo tenemos un poco más desmenuzado. Entonces, ¿quién me dice que es el sujeto activo? El sujeto activo vendría a ser la nación. Está en el tablero, mi vida, regálame la lectura de lo que está en el tablero. Ok. En la obligación tributaria aparecen por un lado el sujeto activo, que es la entidad estatal, con el derecho para exigir el pago del tributo. El sujeto pasivo. Ahora tenemos al sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto pasivo? Es la persona quien recae la obligación correlativa. Eso, vamos a leer nada más lo que dice ahí, que ahora lo vamos a explicar uno por uno. Créanme que no se van a quedar con la duda de qué es cada elemento de eso. El hecho grabado o situación de hecho indicadora de una capacidad contributiva de la cual la ley le confiere la virtualidad de generar la obligación tributaria. Y la base gravable y la tarifa, que son los elementos determinantes de la cuantía misma de la obligación. Anoten eso. Bueno, ¿qué entendiste por cada uno de los elementos? Está complicado. Bueno, también teniendo en cuenta la sentencia que nos mandó a leer, donde también nombran los elementos, se podría decir, o por lo menos en el grupo, digamos, esa sentencia no es donde también nombran los elementos, esa sentencia es la que define los elementos. Exacto. Podría decirse que el sujeto activo es quien exige el pago, o sea, quien busca que los contribuyentes hagan el respectivo Ahí tienes el aporte. Cópiate, mira, cópiate. Ahí tienes el machete. ¿Qué es el sujeto activo? Dime. Leo. Sí, lee, mi vida, para eso te estoy poniendo la diapositiva. La jurisprudencia de la Corte ha construido un concepto tripartito de este elemento, en el que se puede tener como sujeto activo a. Para ahí, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el sujeto activo es la entidad del Estado, que puede ser de qué orden, del orden nacional, Estado-nación, Estado-departamento, Estado-municipio, a la cual se le debe entregar ese tributo. Pero puede ser de 3 clases ese sujeto activo, o se puede determinar el sujeto activo a través de 3 criterios. Regálame los 3 criterios a través de los que se determina el sujeto activo, mi vida. El primero, quien tiene la potestad tributaria, es decir, la facultad de crear y regular un determinado impuesto. Para ahí, el que lo crea y o regula. Si lo creo o lo regulo, entonces soy sujeto activo.
El segundo criterio, ¿cuál es? El acreedor que tiene el poder de exigir la prestación económica materializada. Si yo tengo la posibilidad de cobrarte a ti el tributo, entonces yo también soy sujeto activo porque soy el acreedor de esa prestación. Y el tercero, el beneficiario del recurso, que además puede disponer del mismo. Si me beneficio del recurso y me puedo gastar el billete que te estoy cobrando y que te estoy regulando, entonces yo soy sujeto activo. Entonces esos tres serían unos criterios o parámetros que señala la Corte Constitucional en la sentencia 260 del 2015 para determinar los elementos del tributo. ¿Está claro el sujeto activo? Sí. ¿Seguro? Sí. Sí, profesor. Profe, pero obligatoriamente en el sujeto activo tienen que cumplir los tres factores. Son uno de los tres. Pues cualquiera de los tres que reúna te determina que es un sujeto activo. Ok, gracias. Listo. El sujeto pasivo. ¿Qué es el sujeto pasivo? El sujeto pasivo. La corporación distingue dos sujetos pasivos. De iure, que son aquellos que pagan formalmente el impuesto, y de facto, quienes en las últimas deben soportar las consecuencias económicas del gravamen. Ajá. Con el siguiente ejemplo se ilustra mejor lo expuesto. En los tributos directos, como el impuesto a la renta, en general ambos sujetos coinciden, pero en cambio en los impuestos indirectos el sujeto pasivo de iure no soporta económicamente la contribución, pues traslada su costo al consumidor final, responsable, retenedor y autorretenedor. Explícame eso, mi vida. Bueno, de iure vendrían a ser los que pagan formalmente el impuesto, el que paga cada persona. Yo pienso que sería como el de renta, que lo paga cada persona individualmente. Y de facto son los que deben soportar las consecuencias económicas del gravamen, es decir, por ejemplo, la de los comerciantes, que viene, nosotros como consumidor compramos algo, pagamos el IVA y vendría el comerciante, que es el que tiene las consecuencias económicas del gravamen porque es el que lo va a dar a pagar al Estado. Así, pero al revés. Es lo que me estás diciendo, pero exactamente todo lo contrario. ¿Quién es sujeto pasivo? Aquel que está en la obligación de cancelar el tributo. ¿Por qué? Porque incurrió en el hecho grabado. Si yo incurro en el hecho grabado, el que compre o venda un objeto, entonces está grabado con el IVA. Entonces, si yo te compré o te vendí algo, la persona está grabada con el IVA. Ahora bien, en este caso, el IVA, en el caso del IVA, hay una persona que es el comerciante que se llama responsable. ¿Por qué responsable? Porque habíamos dicho que él actúa como un agente que reporta ese IVA que le están pagando por los artículos que está vendiendo a la administración tributaria. Entonces, el sujeto pasivo te lo divide en dos. Uno de iure, es decir, que formalmente paga el impuesto. El comerciante formalmente estaría reportando a la administración tributaria el dinero del 19% del valor de lo que él te está vendiendo a ti. El comprador te está pagando el valor del precio. Un televisor que vale 100 pesos más el IVA, que es el 19%, entonces te está pagando 119 pesos, 100 son para el comerciante, 19 son para la administración tributaria. Entonces, él es responsable de reportar esos 19 pesos a la administración tributaria. La plata en realidad no está saliendo del comerciante, la plata está saliendo del que está comprando el televisor. Los 19 pesos esos los está poniendo el que compra el televisor, que formalmente el comerciante saca 19 pesos y se los entrega a la administración. Eso lo hace un sujeto pasivo, pero de iure. ¿Por qué? Porque él no está soportando la carga tributaria, él solamente está reportando el impuesto que está pagando el que está comprando. De otra parte, sujeto pasivo de facto sería el comprador, quien está haciendo un traslado patrimonial de los 19 pesos que pasan por el de iure y luego llegan por el sujeto pasivo de iure, que sería el comerciante, y luego llegan a la administración.
Entonces, ahí habría esa situación. O, por ejemplo, en el caso del comerciante, él sería un sujeto pasivo de iure porque entrega la plata, pero realmente los 19 pesos del IVA de ese televisor no los está sacando del bolsillo de él, sino el comprador. Pero en el impuesto de renta, cuando a ti te hacen la retención en la fuente todos los meses, o cuando tú vas a pagar la renta por el año gravable anterior de la vigencia fiscal anterior, entonces tú eres sujeto pasivo de facto. ¿Por qué? Porque tú estás sacando el billete de tu bolsillo y estás haciendo un traslado patrimonial de la plata tuya directamente hacia la administración. Eso te constituye de facto. Entonces, de iure el que formalmente hace el pago y de facto el que verdaderamente está sacando la plata del bolsillo y le está pagando a la administración. ¿Así está más claro? Sí, quedó Profe, claro. una pregunta. Sí. Cuéntame. Profe, una preguntita. Cuéntame, mi vida. Eso de la facultad de retenedor, autorretenedor, ¿es otorgada por alguna entidad o cómo funciona eso? Ya lo vamos a explicar. Ok, gracias. Para eso estamos. Bueno. Entonces tenemos que los responsables, la figura del responsable. ¿Quién me regala la lectura de la figura del responsable? Responsables son los sujetos pasivos que, sin tener el carácter de contribuyentes, por disposición legal, cumplir las obligaciones atribuidas a estos, es decir, de recaudar y reportar a la administración tributaria el monto de un tributo, teniendo el deber de responder por su dicha actividad. De allí el nombre de responsable. El responsable tiene el derecho de reclamar del contribuyente el reintegro de las cantidades que hubiere pagado por él. Ejemplo, comerciante, IVA no pagado por confusión. Un poquito de agua. Haz un poquito de agua. Okay. Listo, ¿qué entiendes por responsable entonces? La disposición legal, pues, que deben cumplir, que se debe cumplir para tener las obligaciones que son atribuidas a él. Tienes ruido, no te oigo bien. ¿Y ahora? Ahí más o menos, pero bueno. O sea, el responsable es aquel que recauda y reporta a la administración tributaria el monto de un tributo. Ajá, ¿por qué? ¿Por qué lo hace? Me estoy sapeando. Ahí, no me ves el cursor. Sí, por disposición legal. Ah, listo, ahí no hay tu tía que valga, porque la ley te dice que tienes que hacerlo. Ya, por eso eres responsable, porque si tú vas a vender bolita uñita, entonces la ley te impone la obligación de que todo el que venda bolita uñita, el 19% del valor de la bolita uñita que te compren, tienes que reportárselo a la administración tributaria. Esto es simple y técnico. Aquí uno no se puede poner a hacer elaboraciones mágicas de doctrina y ahí es tal cosa, al grano. Sujeto pasivo de iure en modalidad de retenedor. ¿Quién me regala la lectura del retenedor? Es la persona o entidad a quien la ley le asigna la función de sustraer el pago que debe hacerle a un tercero, por concepto del valor de un tributo que se encuentra en la obligación de cancelar y reportar esas sumas a la administración tributaria. Existe un agente de retención y un retenido. Ejemplo, el empleador impuesta la renta que debe cancelar al empleado, el empleado cuando le practique el procedimiento de retención en la fuente. ¿Qué entendiste de eso, Miguel? Bueno, profesor, a diferencia del anterior, que es el responsable o el que ya explicó la compañera, en este caso el retenedor es aquel que se va a encargar, ya sea una persona natural o una entidad jurídica, dado que la ley le asigna esta obligación de sustraer un pago, ya sea de sus trabajadores, como el claro ejemplo que se ve en pantalla, y como usted había explicado anteriormente, del mismo empleador que en un tiempo determinado debe
cancelar todos estos impuestos o tributos. Ajá, entonces dame un ejemplo de eso. Bueno, profesor, da una empresa que tiene que reportar o cancelar un empleado, o sea, reportar los diferentes impuestos de renta de los diferentes empleados que están vinculados a tiene que hacerlo ya sea periódicamente o el término que establezca la ley, ¿no? Uh-huh. Siendo así que tiene que cumplir con esta obligación de retener, o sea, detener a sí mismo, como lo dice la explicación, y esto lo debe también reportar a sí mismo ante las entidades, ¿no? Exactamente, ¿por qué se llama en la fuente? No sé, supongo que por dinero. Está hablando del dinero, de la fuente del dinero. Entonces te están hablando de una retención. El empleador te tiene que pagar 10 millones, pero sabe que por un promedio de 10 millones al año tú tienes que cancelar 15 millones en renta. Muchas gracias, Belén. 15 millones en renta. Entonces esa renta te la va a ir descontando poquito a poquito del sueldo. Entonces ya no te consigna 10 en la cuenta, sino que cash te va a quitar 1.500.000, cash 1.500.000 mensual, y te va a pellizcar con ese 1.500.000 mensual hasta fin de año, para que al año siguiente, cuando te toque declarar la renta, entonces ya tú vas a tener pago ese impuesto de renta. Eso es lo que se llama el procedimiento de retención en la fuente. Retención en la fuente para la renta. Entonces eso es una forma. O por lo menos cuando vas a comprar un carro, tú tienes que declarar el impuesto por comprar ese carro. Y cuando vas a hacer en el tránsito los respectivos traspasos, te van a cobrar la retención. Es decir, que la administración no va a esperar a que el año siguiente tú le pagues o a final de año, sino que por la derecha se va a cobrar la retención del traspaso del vehículo de ese carro, de la compra de ese carro. Entonces, profesor, ajá. Disculpe una pregunta. Esto va relacionado más que todo a las empresas, o sea, ya sea al patrón, pero si es un trabajador independiente también, o cómo sería el procedimiento, porque lo paga por fuera o cómo se hace. Ahí hay unos procedimientos especiales. Eso lo señala el estatuto tributario. Por ejemplo, en los contratos de prestación de servicios, el contratista cuando es sujeto de retención, debería hacerle la retención el pagador, y el pagador se convertiría en el sujeto de retención. Pero ahí hay que ver los parámetros y la fórmula, porque eso tiene una fórmula aritmética que, si nos da tiempo, le explicamos la fórmula de la retención en la fuente, que tiene un procedimiento 1 y un procedimiento 2 que va... bueno, espero que nos dé tiempo, porque al grupo 2 le toca hacer la exposición de la retención en la fuente, que es un poquito dispendiosa, pero la vamos a explicar. Entonces, en los casos de trabajadores particulares que sean por contrato o contrato de prestación de servicios, el contratante debería hacer la retención en la fuente si procede y reportarla a la administración. ¿Eso está más claro así? Sí, profesor, muchas gracias, le agradezco. Listo, pues. Entonces ya llevamos responsable, sujeto pasivo de iure responsable, sujeto pasivo de iure retenedor, y ahora viene el autorretenedor. ¿Quién me regala la lectura del autorretenedor? ¿Aló? Es toda persona jurídica catalogada como tal mediante resolución por el subdirector de gestión y asistencia al cliente. Existen empresas compradoras que tienen un sinnúmero de clientes, de vendedores que son agentes de retención, los cuales necesariamente deberán practicar la respectiva retención y certificarla, RTIVA. En este proceso, cuando existen infinidad de clientes, resulta engorroso y complicado. Será supremamente difícil para una empresa solicitar certificado de retención a un gran número de clientes.
Listo, ¿qué entiendes por eso? Que hay empresas que tienen, que son muy grandes, por decirlo así, y ellas mismas se cobran el impuesto y es la que tiene que pagarlo. Exactamente. Yo tengo una comisión. Acá está. Yo tengo un dibujito que se lo puedo enviar al WhatsApp del monitor. No sé si el monitor puede ponerlo en el chat para que ustedes lo vean y yo poder explicárselos del chat. Sí, profe, mándelo. Para que de pronto sea más fácil hacer la explicación. ¿Cómo es que es el nombre del monitor? Fernando, ¿verdad? Fernando. Listo, Fernando, te lo mandé. Mándalo al chat de aquí de la clase. Profe, pero aquí a este chat no puedo, lo envío al grupo de WhatsApp y usted no sé cómo va explicando desde allá. Bueno, envíalo al grupo de WhatsApp y más o menos para- Aquí se ve bien lo que tengo aquí en la mano. ¿Sí se ve? No, No, profe, no se ve. No sé. esperemos que el monitor mande eso al grupo de WhatsApp. Bueno, mire, Ya lo envié. específicamente lo que dice el compañero. Ustedes tienen una relación de venta entre el comprador y el comerciante. En una situación normal, el comerciante sería un responsable, que es la persona encargada de mandar ese dinero, ¿cómo es que es? A la administración tributaria. Eso aplica siempre y cuando las actividades comerciales no sean muchas. Entonces, la obligación del comprador es entregar el precio del producto más el IVA. Los 100 pesos del televisor más los 19 pesos que vale el IVA al responsable. El responsable, ¿cuál es su obligación? Entregar el producto al comprador más la certificación del IVA que está pagando. Porque el comprador a final del año grabable va a tener que declarar todas esas actividades comerciales que realizó y los impuestos que pagó por concepto de esas actividades comerciales. De igual manera, el responsable o el vendedor va a reportar ese dinero a la administración tributaria. Sin embargo, cuando el comprador tiene que hacerle muchísimas compras, no solo a una sola empresa, sino a muchas empresas de muchísimas cosas, como por ejemplo la Universidad del Atlántico, que tiene que comprarle cosas a personas distintas en todo momento. Ese comprador no puede estar poniéndose, le quedaría supremamente difícil poniéndose a estar pidiéndole certificaciones tributarias de la retención o del pago de ese impuesto de IVA a cada uno de ellos para después, luego de pedir y reunir toda esa información, reportarla a la administración tributaria. Entonces, por motivos de comodidad, ese comprador ya no va a pagarles el IVA, ya no les va a pagar el IVA a los vendedores, sino que se va a quedar con el IVA de toda esa cantidad de cosas que compra y él directamente se lo va a mandar a la administración. Es decir, bajo la figura del autorretenedor, el autorretenedor no le paga IVA al vendedor, él compra sin IVA. El IVA se lo paga es a la administración tributaria directamente. ¿Está más claro así? ¿O está enredadito? Me pareció claro. Bueno, eso es en esencia. Mientras en condiciones normales el comprador tiene que pedirle los certificados a todos los vendedores, en la condición del autorretenedor, él no paga IVA ni le pide certificados porque como no paga IVA, él mismo lo reporta y declara qué compró y reporta el IVA de lo que compró directamente a la administración. No hay un intermediario, por eso se llama autorretenedor. Pero no todos pueden ser autorretenedores. ¿Quién me regala la lectura de la diapositiva?
Nadie. ¿Aló? ¿Aló? Sujeto pasivo de iure autorretenedor. En respuesta a esta situación, se creó la figura de autorretención como una solución para aquellas empresas que tienen ingresos altos o numerosos clientes, es decir, en este evento. La retención se efectúa por parte del sujeto pasivo, no entrega el dinero del impuesto al inicial agente de retención y responsable del impuesto, procediendo a remitir a la administración tributaria las sumas autorretenidas. Es lo que les estoy diciendo. El autorretenedor no le paga impuestos a un responsable. Él mismo se autorretiene y él mismo es el responsable de remitir ese dinero a la administración tributaria. ¿Y cómo puedo ser un sujeto autorretenedor o cómo me pueden catalogar por un sujeto para ser sujeto autorretenedor? Es decir, si yo cumplo las condiciones contempladas en la resolución de la DIAN 04074 del 25 de mayo del 2005. Aquí es importante aclarar algo. Aquí estamos en una disciplina muy específica del derecho tributario donde la administración tributaria tiene, imagínense, la posibilidad de interpretar la norma tributaria. Ellos son intérpretes de la norma tributaria, o sea, en sede administrativa es juez, parte e intérprete de la norma. Y además, en materia en estos campos, como es el derecho administrativo, en materia de derecho tributario y otros campos como el disciplinario y la responsabilidad fiscal, aplica lo que es la teoría del soft law o derecho blando, donde se han escuchado el derecho blando, ¿verdad? O el soft law. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué dice que es el soft law? No, nada, profesor. Bueno, el soft law lo constituyen las normas que si bien no son ley, están en el rango de ley o categoría de ley y que teóricamente no son de obligatorio cumplimiento, como son circulares, directrices, cartas de recomendación, misivas, cartas interpretativas, como por ejemplo de la Procuraduría, de la Contraloría, de la DIAN, y teóricamente no vincularían porque son conceptos materialmente o a la hora del tetero, a la hora de la realidad, sí vinculan y sí son de obligatorio cumplimiento, y como no los cumplan, la administración tributaria te va a sancionar o la administración fiscal o disciplinaria te va a sancionar. Eso es el soft law o el derecho blando, que normas que teóricamente o desde su naturaleza jurídica no serían en principio de obligatorio cumplimiento, pero que en la materialidad sí lo constituyen. Y termina legislando la administración como intérprete de la norma en relación con ciertas situaciones particulares y específicas. En este caso, la administración tributaria te va a señalar cuáles son los requisitos para que tú puedas ser autorretenedor. Entonces, el primero es que debe ser una persona jurídica. ¿Quién me regala los otros requisitos? Que debe haber obtenido ingresos superiores a 6.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes por ventas brutas relacionadas del año inmediatamente anterior o el de fracción de año a la fecha de solicitud. Tercero, debe tener un número superior a 50 clientes que le practiquen retención a la sociedad, discriminados entre personas jurídicas, sociedades de hecho y personas naturales y comerciantes que reúnen las exigencias previstas. ¿Por qué 50 clientes? ¿Por qué superior a 50 clientes? ¿Qué era lo que veníamos hablando? Que la finalidad de esto es facilitarle las cosas a la empresa que está comprando. Entonces, si la persona tiene apenas 3 clientes, entonces ¿qué autorretenedor va a hacer? ¿Cómo no va a poder pedirle las certificaciones a 3 clientes? Pero si ya tiene 50, más de 50, 1.000, 2.000, no, eso se hace complicado. Entonces, esa es la finalidad de que le pongan un número, a partir de ahí, de ese número, puedes solicitar
ser un autorretenedor. Que continúa. Siguiente es estar inscrita en el registro único tributario, en el RUT, y no encontrarse en el proceso de liquidación, concordato o en acuerdo de reestructuración. Encontrarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y no haber sido sancionado en el último año por incumplimiento de los deberes de factura informal o en esas por hechos irregulares. Paremos en esas dos últimas. Paremos en esas dos últimas. ¿Por qué es necesario encontrarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias? Y no haber sido sancionado en el último año por incumplimiento en deberes de facturación, información o hechos irregulares. ¿A quién se lo ¿Cómo le van a asignar? ¿Qué va a manejar, le va a asignar a una ¿qué va a gente manejar el autorretenedor en relación con la administración tributaria? ¿Qué es lo que va a autorretener? Billete. Eso es lo que estamos hablando de plata, estamos hablando jurídica, estamos teniendo un discurso jurídico, pero detrás del discurso jurídico que estamos teniendo hay billete, está la plata del Estado. Entonces va a retener la plata del Estado, se va a autorretener esa plata. Entonces, ¿a quién se le ocurre? Porque es importante, si yo voy a autorretenerle la plata al Estado, estar al día en el cumplimiento de las obligaciones y no tener hechos irregulares en la contabilidad o no haber sido sancionado. Para que no se robe la platica. Para que no se robe el billete. Tú le vas a prestar a alguien que no paga. Si tú le prestaste 100.000 barras a, ¿cómo es que, quién está aquí en el curso? Si tú le prestaste 100.000 barras a Paula Andrea la semana pasada y Paula Andrea esta semana te mama gallo y no te paga y la otra y nunca te pagó, 15 días vuelve y te presta 100.000 barras, tú se los prestas. Posiblemente. Bueno, es la misma razón por la cual la administración tributaria le pone el requisito a la empresa de que tiene que estar al día con sus obligaciones y no haber sido sancionado por el incumplimiento de esas obligaciones tributarias. Entonces ahí dejamos el sujeto pasivo. Vamos al hecho generador. ¿Quién me regala la lectura del hecho generador? Es el principal elemento identificador del gravamen. Bueno, este concepto hace referencia a la situación de hecho, que es indicadora de una capacidad contributiva y que de manera abstracta como situación susceptible de generar la obligación tributaria. De suerte que si se realiza concretamente este presupuesto fáctico, entonces nace al mundo jurídico la correspondiente obligación fiscal. Y esa vaina... Esto del hecho generador... ¿Eso qué es? Explica, con plastilina. No sé, de hecho le iba a preguntar qué relación tenía esto con la tasa cuando hablábamos del 338, si tiene que ver algo con las tasas, el hecho generador. Todo tiene que ver. Pero ¿Quién me explica eso? Con plastilina. El hecho generador, entiendo por hecho generador, es el hecho por el cual se va a cobrar ese gravamen. Ya, ejemplo. Dame el ejemplo. Si, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de los... El gravamen, ¿qué es un gravamen? Es una obligación. El IVA. Es tanto un impuesto, una contribución para fiscal como una tasa. Eso es un gravamen, la obligación como tal. Inclusive un gravamen es cualquier tipo de obligación. Esa es la definición de gravamen. Pero entonces en este caso estamos diciendo de manera genérica el hecho generador es la principal identificación de el gravamen. Continúa con tu explicación. Bueno, y yo voy a poner de ejemplo que los agentes autorretenedores, por ejemplo la Olímpica, ellos en la factura te especifican que son autorretenedores. Por el simple hecho de que manejan sin número de proveedores, bueno, al hecho generador como tal, vamos. Es que cuando tú compras, si yo voy a la Olímpica y compro 2 bolsas de arroz, ya ese hecho, arroz no, porque es canasta familiar, la compra como tal de un aire acondicionado, por ejemplo, que ahí tienen que cobrarme el 19% de ese... ¿Cuál es el hecho generador? ¿Cómo? ¿Cuál es el hecho generador ahí?
La compra. Comprar, ya, eso es el hecho generador. Entonces, el hecho generador, ¿qué es? Es el acaecimiento de una situación que genera o da lugar a que surja la obligación tributaria. Oído, de tal manera que si incurro en la situación o incurro en el hecho que está grabado, entonces yo me convierto en sujeto pasivo de ese impuesto porque se configuró la obligación tributaria. Yo no puedo ser sujeto pasivo de una obligación tributaria si no incurrí en el hecho generador. Si tú no compras el aire acondicionado, que es el hecho generador, entonces tú no eres sujeto pasivo del gravamen, exactamente. Entonces, para tú ser sujeto pasivo de ese gravamen, tú tienes que haber incurrido en la circunstancia o en esa situación específica que señala la ley como hecho que da resultado a la obligación tributaria. Profe, por ejemplo, Entonces, un ejemplo de hecho generador, por ejemplo, el impuesto del GMF, que es el gravamen de los movimientos financieros, aquí el impuesto generador sería la realización de la transacción financiera. Tal cual. Ya vieron que esto no es difícil. Esto lo que es técnico. Cojan una libreta y anoten los términos para que cuando estemos hablando, mierda, esa vaina que es. Entonces, ya ustedes anotaron qué significa esa vaina, lo buscan y entienden el desarrollo de la conversación. ¿Por qué esto es importante? Lo que les estoy explicando, porque esta es la estructura, el cuerpo, esto es el ABC del derecho tributario. Si ustedes saben esta vaina, ustedes ni siquiera necesitan saberse los impuestos, la parte sustancial, porque cada vez que la lean ya van a entender, este es el sujeto activo, pasivo, hecho generador, base gravable y tarifa. Entonces ya con esa parte y la parte dogmática que yo les estoy enseñando, ustedes se van a leer. El que sabe sumar y restar sabe dividir y multiplicar. ¿Sí se acuerdan de eso en su clase de primaria? Esta vaina es saber sumar y restar. Si aprendemos esto, entonces vamos a aprender procedimiento tributario, cómo solicitar la nulidad de los actos administrativos de liquidación oficial de revisión en los que los confirman, las sanciones y todo ese procedimiento, pero papi, si no te sabes los elementos del tributo, está frito. Entonces, sigamos. ¿Quién me regala la lectura? ¿Aló? ¿Aló? Hecho generador. Ajá. El esquema lógico. Un supuesto fáctico que verificado su cumplimiento da lugar a una consecuencia jurídica que es igual a una obligación tributaria. Para el Consejo de Estado, el hecho generador es la descripción legal hipotética de un hecho o un conjunto de circunstancias a las cuales la ley les asigna la capacidad potencial de dar nacimiento a una obligación frente al Estado. De suerte que es la norma legal la que se enuncia en forma abstracta los hechos cuyo acontecimiento producen efecto jurídico entre quien los realiza, contribuyente y el Estado. Ajá. Hecho concreto efectivamente ocurrido de conformidad con la previsión legal se denomina hecho imponible y es este el que acarrea la consecuencia de generar en cabeza del contribuyente determinados efectos jurídicos que se derivan del vínculo que surge con el Estado. Listo, eso en suma es lo que les acabo de decir. Esquema lógico, el supuesto fáctico. Y si hay un supuesto fáctico, y si yo incurro en ese supuesto fáctico y se verifica que efectivamente yo incurrí en ese supuesto, entonces se genera una consecuencia jurídica. ¿Cuál es esa consecuencia jurídica? El nacimiento de la obligación tributaria. Es esto. Si incurro en el hecho, existe un hecho que señala la norma. Y si se verifica que yo incurrí en ese hecho, entonces
La consecuencia jurídica es el nacimiento de la obligación tributaria. ¿Está claro así? ¿Aló? Sí, profesor. Profesor, profe, una está pregunta. claro. Vamos a continuar. Es que son las 2:30 y tenemos otra clase. Falta una diapositiva, porque voy a terminar hasta la tarifa, que son los elementos del tributo, para que quede la clase completa, porque ya la clase de esta, de aquí para acá es otra clase, falta una diapositiva. Bueno, luego viene la base gravable. ¿Quién me dice qué es la base gravable? ¿Quién la lee? Ha sido definida por la Corte Constitucional como la magnitud o la medición del hecho gravado a la cual se le aplica la correspondiente tarifa. Para que de esta manera liquidar el monto de la obligación tributaria, se trata de la cuantificación del hecho gravable sobre el que se aplica la tarifa. Hace referencia a cuánto hecho gravable se produce. Ejemplo, en el impuesto de renta, la base gravable es la cuantificación del aumento de la riqueza en el sujeto pasivo. En el caso de los asalariados, cuando el ingreso anual excede los 1090, no sé. Unidades de valor tributario. Artículo Entonces, 271. del ETN, Estatuto Tributario Nacional. Listo. Entonces, ¿qué entienden por base gravable? Una frasecita sencilla. Eso está jamón. Está jamón, está claro. ¿Quién me la explica? La cuantificación del hecho gravable sobre la que se aplica la tarifa. Ajá, ¿y eso qué significa? Ponerle valor. Profesor, es la tarifa que se cobra. Es un tope, es el tope, ¿no? Cuantificación del hecho gravable, es decir, cuánto hecho gravable yo produzco. Si el hecho gravable en el impuesto de renta es la generación de riqueza a partir de las 1090 unidades. Cuando yo excedo las 1090 unidades, entonces en el impuesto de riqueza o en el impuesto de renta, eso sería el hecho gravable, haber incurrido en el supuesto que da lugar a la obligación tributaria. Ahora, la base gravable es cuantificar cuánto hecho gravable yo he incurrido. Es decir, de 1090 VT, donde cuando yo llego a 1090 VT ya incurro en el hecho gravable. Pero de ahí para adelante, todas las VT que yo produzca o yo gane son la base gravable, es decir, la cuantificación del hecho gravable que da lugar a que surge la obligación tributaria. Otro ejemplo, el ejemplo del aire acondicionado del compañero. El hecho gravable, ¿cuál es? En relación con el IVA, el hecho gravable, ¿cuál es? La compra. La compra. ¿Y la base gravable cuál sería? 19%. No, esa es la tarifa. Es la tarifa. La base sería el valor sobre el cual se aplica la tarifa. La base gravable sería cuántos aires acondicionados yo voy a comprar. Es decir, cuántos hechos gravables yo voy a generar. Porque yo puedo comprar uno o puedo comprar 10 aires acondicionados. Entonces, el hecho de comprar el aire me genera el hecho gravado. Pero la base gravable será cuántas veces yo voy a repetir ese hecho gravado, cuántas veces yo me voy a encontrar en esa circunstancia, lo que me va a dar lugar a la cuantificación de este factor. Entonces, yo aquí voy a tener una fórmula. Tengo el hecho gravado, que es lo que me da lugar a que surja la obligación tributaria. La base gravable, que es cuántas veces yo voy a realizar ese hecho gravado, y eso lo voy a multiplicar. ¿Por qué? Por la tarifa. Por la tarifa, porque dependiendo de si yo incurro en el hecho gravado, tengo que ver cuántas veces realicé ese hecho gravado, y a las veces que yo realicé ese hecho gravado, le voy a aplicar la tarifa para que me dé ¿qué? ¿Para qué voy a hacer esa operación? ¿Qué voy a La base gravable. Para que me dé... No, hombre, yo voy a... No, lo que va a declarar el impuesto. Lo que voy a impuesto. declarar en el impuesto. Si yo
incurro en el hecho generador, que es la compra, luego la base gravable, cuántas cosas compré. A esas cuántas cosas compré yo le voy a multiplicar la tarifa, que es igual a lo que me va a dar el impuesto que yo voy a pagar. ¿Está más claro así? Hecho generador entonces es el hecho que da lugar a la obligación tributaria. La base gravable es cuánto hecho generador yo producí. Y la tarifa, por último, que es sencillita, que es una tarifa. ¿Qué es una tarifa? El monto. El monto, ya, la magnitud. Que se la voy a aplicar ¿a qué? Aquí está en el tablero. Yo sé que están cansados. A la base gravable. A la base gravable. ¿Y me va a dar qué? El valor final del tributo que debe sufragar el contribuyente. Listo. Entonces, hay un sujeto activo que es la administración, que se divide en tres. Se divide en tres. Si el que crea y regula el tributo, el que es acreedor y exige la prestación y el beneficiario del recurso. Aquí estamos recapitulando. Como sujeto pasivo tenemos la persona que está en la obligación de cancelar el tributo y puede ser dividido en sujeto de jure y sujeto de facto. Dentro de esa clasificación podemos tener una serie de especialidades que son el responsable, el retenedor y el autorretenedor. También tenemos el hecho generador, que es el acaecimiento del hecho que genera o da lugar a la obligación tributaria, la base gravable, que es cuánto hecho generador se produjo, y la tarifa, que es el monto que se va a multiplicar por la base gravable para que me dé el valor del tributo final. Entonces, hasta ahí dejamos la clase. Muchísimas gracias. La próxima clase, entonces, antes de empezar con la clasificación del tributo, hacemos la relatoría de las sentencias. Creo que ahora están un poco más fuertes para entender las sentencias que les dejé, porque de esto trata la mayoría de las dos sentencias principales de la Corte Constitucional. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo. Discúlpeme por hacerlo pasarse un poquito más. Y que tengan excelente tarde.